Muy bien, pues vamos a ver ahora este tema, la ley de Poiseuille, ¿verdad? Seguramente mal pronunciado. El francés es muy difícil su pronunciación, pero bueno, vamos a analizar esa ley. Hasta esta clase hemos indicado el gasto y la velocidad en los diferentes temas que hemos visto, número de Reynolds o tipos de flujo, ecuación de Bernoulli, desde la misma definición de gasto, hemos establecido el gasto como un dato, ¿sí? Algo que aparece como mágicamente y de la nada. Bueno, la ley de Poiseuille es una ley que nos permite entender las variables de las que depende el gasto, ¿sí? El gasto también se puede calcular. La verdad es que esta ley es para un tipo de flujo especial. Su deducción está hecha para un flujo laminar, pero las variables serían las mismas de las que depende el gasto para otros tipos de flujo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende el gasto? Es lo que contesta esta fórmula. ¿De qué es función, verdad? Entonces, bueno, ¿de qué dependerá el gasto? Eh, la propiedad fundamental, es más, el resto de las propiedades serían, serían inútiles, sobrarían sin esta primera propiedad. La propiedad fundamental que determina el gasto o lo que produce que haya un gasto es una diferencia de presiones. Se necesita una diferencia de presiones para que haya un gasto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué dependerá? Bueno, vamos a ilustrarlo con la siguiente imagen. Entonces pensemos que tenemos dos depósitos, dos depósitos llenos con agua, pero en uno tiene una mayor altura que en el otro. En ambos casos tengo una diferencia de presión, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar dos puntos de ese tubo. Por ejemplo, podríamos analizar este como primer punto y este como segundo punto de la tubería. Ahí tenemos una diferencia de presión. Aquí en este punto ya solo actúa la presión atmosférica, digamos que ya es un punto que está fuera del tubo y este todavía está dentro del depósito. Entonces aquí tendríamos presión hidrostática más presión atmosférica. En este punto hay mayor presión que en este otro punto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una diferencia de presiones. Vamos a llamar como este es el depósito 1, vamos a llamar que de este lado tengo una diferencia de presiones 1, ¿verdad? Y en este segundo depósito, bueno, también habría una diferencia de presiones. La verdad es que en ambos casos hay una diferencia de presiones y por lo tanto habría gasto. Es, es, hasta sin necesidad de haber tomado todos los temas anteriores, entenderemos que el agua se va a salir de ese depósito y si va a salir, si va a fluir, automáticamente va a haber esta propiedad del gasto, ¿no? Acá tenemos una diferencia de presiones 2. Sin embargo, aquí lo que queremos preguntar es en cuál de los dos depósitos será mayor el gasto. ¿Por cuál de las dos tuberías saldrán más litros cada segundo? Pues evidentemente en la primera tubería, ¿verdad? Si la diferencia de presiones es mayor en un caso que en el otro, también los gastos serían diferentes, si es que todas las demás condiciones son iguales. El gasto 1, el gasto por el que fluye el líquido a través de la primera tubería, sería mayor que el gasto 2, ¿verdad? Entonces, la primera propiedad de la que depende el gasto es la diferencia de presiones. Y ya vamos viendo que entre mayor diferencia de presiones hay mayor gasto. Pero no solo depende de esa propiedad. ¿De qué otra propiedad dependerá? Bueno, ahora consideremos la siguiente situación. Otra vez dos depósitos, pero ahora con una diferencia con respecto a la anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar que tenemos dos depósitos, pero ahora uno lleno con un líquido y otro lleno con otro líquido, con un líquido diferente. ¿Sí? Entonces pongamos así estos dos. Bueno, para empezar, a esta profundidad en ambos recipientes tendríamos la misma presión. No tendríamos la misma presión porque la presión hidrostática depende también de la densidad del líquido. Como el aceite es menos denso que el agua, entonces realmente habría menos presión en este punto en el aceite que en este punto en el líquido, aunque estén a la misma profundidad. Entonces digamos que vaciamos un poco para compensar esa diferencia de densidades, vaciamos el recipiente que tiene agua, de tal manera que en este punto, en ambos puntos tengo la misma presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, estamos controlando las condiciones para que tengamos la misma presión hidrostática. Entonces, otra vez, tenemos entre el punto 1 y el punto 2, ahora tenemos la misma tendríamos la misma diferencia de presiones. ¿Sería el mismo gasto? En este caso ya no tendríamos el mismo gasto porque ahora influiría la viscosidad.
¿sí? Aquí tenemos una viscosidad 2, vamos a poner aquí que esto es aceite y que esto es agua. Entonces, del lado derecho tenemos una viscosidad 2 que es mayor que la viscosidad 1. La viscosidad del aceite es mayor que la viscosidad del agua, ¿verdad? Y como explicamos desde la definición de viscosidad, la viscosidad está relacionada con la resistencia que tienen los líquidos y los gases a fluir, ¿verdad? Entonces, el aceite presenta más resistencia a fluir que el agua. Por lo tanto, si la viscosidad es mayor, cuando la viscosidad es mayor, el gasto sería menor, ¿verdad? El gasto 2 sería menor que el gasto 1, porque el agua fluye con mayor facilidad. Entonces también depende de la viscosidad, esta sería la segunda variable. Y entonces pues ya nos vamos viendo que de unas propiedades va a ser proporcional y de la otra va a ser inversamente proporcional. Seguramente la fórmula para calcular el gasto tendrá un cociente y en ese cociente la viscosidad quedará en el denominador, porque entre más viscoso es menor el gasto, ¿verdad? Bueno, eh, no podemos asegurar si son inversamente proporcionales, pero podemos decir de entrada que entre mayor es la densidad, menor es el gasto. Pues ya llevamos dos características de las que depende el gasto, diferencia de presiones y viscosidad. ¿De qué otra cosa dependerá? ¿Serán todas las variables de las que depende? Bueno, vamos a considerar, a ver, mientras tú puedes ir pensando de qué otras variables depende el gasto. ¿De qué más puede modificar la cantidad de litros que atraviesan por segundo en esa tubería, ¿no? Y ahora vamos a considerar la siguiente situación. Nos olvidamos de esta y ahora vamos a considerar esto. Dos depósitos llenos del mismo líquido hasta el mismo nivel, por lo tanto a la misma profundidad, a esta profundidad, en ambos casos tendría la misma presión, ¿verdad? Sin embargo, desemboca en un tubo más ancho que en el otro. Entonces, tendríamos la misma diferencia de presión, la misma densidad, la misma viscosidad, perdón, pero diferente ancho. Entonces, de la ecuación de Torricelli, o del teorema de Torricelli que ya vimos anteriormente, vimos que a la misma profundidad, en ambos casos, el líquido saldría con la misma velocidad, solo con la misma velocidad. Sin embargo, el gasto, recordando la fórmula de gasto que también es velocidad por área, también depende del ancho de una tubería. Entonces, si tenemos la misma velocidad y acá tengo un área de sección transversal mayor, pues automáticamente tendría un mayor gasto en el depósito de la derecha, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí que este es el segundo depósito, este es el primer depósito, aquí tenemos un radio o un diámetro 1 y aquí tenemos un radio 2, en donde el radio 2 es mayor que el radio 1. Si el radio 2 es mayor que el radio 1, entonces automáticamente el gasto en la segunda tubería sería mayor que el gasto en la primera tubería, ¿verdad? Estamos controlando el resto de las variables, el resto de las variables es el mismo. Entonces también depende del ancho de la tubería, del radio. Y ya vemos que entre mayor sea el radio, mayor es el gasto. Seguramente el radio quedará en el numerador en esa expresión para calcular el gasto, ¿verdad? ¿Será todo de lo que depende? Y finalmente, en la ley de Poiseuille, también vemos que depende de una cuarta variable. Esa tal vez no sea tan lógica ni tan evidente. Mientras voy copiándola, ¿verdad? Voy a poner otro diagrama parecido a los anteriores, a ver si puedes averiguar o, o anticipar cuál es esa otra variable de la que depende el gasto. Entonces, bueno, vamos ahora a quitar esa imagen y vamos a poner esta. ¿Qué notamos de diferencia entre ambas? Tengo el mismo depósitos idénticos, llenos hasta el mismo nivel, la tubería es igual de ancha, pero una es más larga que la otra, ¿sí? Una tubería es más larga que la otra. Tal vez no se te ocurrió esa situación, pero eso también influiría en el gasto. Todas las variables anteriores serían idénticas, misma diferencia de presiones entre un punto y otro de la tubería, misma viscosidad, mismo ancho, pero diferente longitud. Entonces, si la longitud es mayor, en este caso la longitud del depósito 2 es mayor que la del depósito 1, entonces eso haría que en el depósito 2 hubiera un gasto menor. ¿Sí? El gasto sería menor en la tubería del segundo depósito que en la tubería del primer depósito. ¿Y esto por qué? Por la fricción. Las partículas van a friccionar durante una longitud mayor y eso también
de alguna manera como que frena el flujo, influye en como una obstrucción, por decirlo así, del flujo, que reduce tanto la velocidad como el gasto, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo que entre mayor sea la longitud es menor el gasto, seguramente en la expresión la longitud aparecerá en el cociente, ¿verdad? Entonces, pero podemos decir que estas dos últimas variables, el radio y la longitud del tubo, son propiedades del tubo, ¿verdad? Entonces, eso lo menciono porque en la ley de Poiseuille esas dos propiedades se engloban como una sola. Entonces, ¿qué dice la ley de Poiseuille? Dice lo siguiente, vamos a copiar aquí el enunciado. Es una ley que me permite calcular el gasto. Esto sería general, independientemente del tipo de flujo, pero ya en la fórmula sí sería para un flujo en particular. Entonces dice la ley, el gasto de un flujo depende de las propiedades del fluido, en particular de la viscosidad y las dimensiones del tubo, ¿sí? Es decir, su largo y su ancho, así como de la diferencia de presión entre los extremos del tubo, ¿sí? Que es la propiedad fundamental. Ahora, para un caso especial, y no vamos a ver ya la deducción, para un caso especial, para un flujo de densidad constante y a un líquido, un fluido de densidad constante y con un flujo laminar, a través de un conducto de sección transversal circular, o sea, a través de un tubo, el gasto estaría dado por la siguiente expresión, que se conoce como la ley de Poiseuille, pero en realidad es un poco más general la ley de Poiseuille. Entonces vamos a borrar esta imagen para poner la fórmula, ¿sí? Entonces, para un fluido de densidad constante, es decir, un líquido con flujo laminar, entonces esta fórmula no sería válida en todos los casos a través de un conducto de sección transversal circular, es decir, a través de un tubo, así se calcularía el gasto, ¿verdad? Eh, Entre mayor sea el radio, entre mayor sea la diferencia de presiones, es mayor el gasto. Mientras mayor sea la viscosidad, mientras mayor sea la longitud, es menor el gasto, por eso aparecen en el denominador. Aquí vemos que hay una relación inversamente proporcional porque no hay potencias entre la viscosidad y el gasto y también entre la longitud y el gasto. También hay una relación directamente proporcional entre la diferencia de presión y el gasto, es decir, el doble de presión produciría un gasto del doble según esta fórmula, pero aquí la relación sería directamente proporcional con el cuadrado del radio. Pero en términos sencillos, ya para no meternos tanto en términos de expresiones matemáticas, entre más ancho sea el tubo, más presión haya, entonces mayor será el gasto. Entre más viscoso sea el líquido, entre más largo sea el tubo, menor gasto habrá, ¿verdad? Y ahí se expresa lo que representa cada cosa. Diferencia de presión, pues sería presión 2 menos presión 1, ¿verdad? Y todo eso también tiene que ir multiplicado por el valor de pi. Muy bien, entonces vamos a resolver ahora estos ejercicios de la ley de Poiseuille, ¿verdad? O de Poiseuille, o como se pronuncia, es bastante complicada la pronunciación, ¿verdad? Ahí tenemos la fórmula y ahí tenemos los enunciados. La verdad es que aquí realmente queda bien como un problema teórico, pero al hacer prácticas con esa ecuación, realmente encontramos que lo que medimos es generalmente muy distinto a lo que dice esa ecuación. Sí, ¿por qué? Porque esa ecuación es válida para flujo laminar. Entonces, tendríamos que garantizar primeramente que el flujo sea laminar para que sea válida, ¿verdad? Además vamos a hacer ahí algunas también simplificaciones. Bueno, para saber si el flujo es laminar, primero tendríamos que calcular el gasto y luego con ese gasto despejar la velocidad, como el gasto está relacionado con la velocidad, y luego con el número de Reynolds determinar si es un flujo laminar o turbulento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, vamos a considerar ya de entrada que los flujos sean laminares, ¿verdad? Bueno, también otra cosa que vamos a recordar es que el Poiseuille es tanto, o Poiseuille, como se pronuncie, es igual a kilogramo sobre metro segundo o newton segundo sobre metro cuadrado. Ambas combinaciones de unidades son equivalentes, ¿no? Podríamos ahí expresar el newton como kilogramo metro sobre segundo cuadrado y bueno, llegaríamos a esa expresión. Entonces ahora sí vamos a leer el enunciado y vamos apuntando los datos. Ejercicio 1, ¿verdad? Puedes escribir el enunciado, poner pausa
y ya entonces dejar espacio para el procedimiento y después copias el enunciado 2. Entonces dice, un paciente recibe suero por medio de una aguja de 0.2 milímetros de radio y 2 centímetros de longitud. Son las características de la aguja. La densidad del suero es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico y su viscosidad es de 3 por 10 a la menos 3 cuasella. La bolsa que suministra el suero está a 50 centímetros por encima del brazo del paciente. Pues con esos datos, ¿cuál es el gasto a través de la aguja? ¿Y cuánto tiempo se tarda en inyectar 250 centímetros cúbicos, un cuarto de litro, de suero al paciente, ¿verdad? Bueno, vamos apuntando los datos primeramente. Entonces tenemos 0.2 milímetros de esa fórmula que representarían los 0.2 milímetros, el radio. El tubo que estamos analizando es la aguja, ¿verdad? Pues tenemos un radio muy pequeño. Entonces el radio sería igual a 0.2 milímetros. Vamos a necesitar que todo esté en unidades del sistema internacional, es decir, necesitamos todo en metros, kilogramos y segundos, pero básicamente las distancias o longitudes son las que vamos a tener que transformar. Entonces, para pasar de milímetros a metros, a ver, 1000 milímetros es igual a un metro, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de milímetros a metros? Dividir entre 1000. Y dividir entre 1000 es lo mismo que recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces esto sería lo mismo que 0.0002 metros. Pero bueno, vamos a expresar esa cantidad de notación científica. Esto sería lo mismo que, bueno, si movemos el punto decimal, lo estamos recorriendo 4 lugares a la derecha, entonces el exponente sería negativo en notación científica y sería igual a 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 metros. Ahora ya tenemos el primer dato. Luego dice 2 centímetros de longitud. Entonces eso en esta fórmula representa, R y L son las propiedades de la longitud del tubo. Aquí lo indica, ¿verdad? Entonces el tubo es la aguja, volvemos a lo mismo. La aguja tiene una longitud de 2 centímetros. Nuevamente vamos a transformar eso a metros y esto sería igual a, ahí tendríamos que dividir entre 100 ahora o recorrer el punto decimal, que en este caso está al final del 2 lugares hacia la izquierda. Entonces sería 0.02 metros, que al mismo tiempo es este, 2 por 10 a la menos 2 metros. Que la verdad aquí más bien también podemos utilizar la equivalencia entre los prefijos y la notación científica. Centi representa la centésima parte y automáticamente podemos cambiar esa C por 10 a la menos 2. Así, casi arbitrariamente. C es lo mismo que cuando es prefijo por 10 a la menos 2. Y M como prefijo, mili, no de metros, representa una milésima parte, entonces sería por 10 a la menos 3. Entonces aquí arbitrariamente podríamos cambiar ese por 10 esa m por 10 a la menos 3. Oiga, profesor, pero aquí nos quedó por 10 a la menos 4. Sí, pero es que el valor era 0.2 y entonces el milímetro sería por 10 a la menos 3. Eso representa, esa parte solo representa el mili y luego ya tendríamos los metros. Y a la hora de acomodar el punto decimal, bueno, entonces es cuando ya tenemos ahí el por 10 a la menos 4, ¿verdad? Son equivalentes ambas expresiones. Luego dice, la densidad del suero es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, en la fórmula no lo necesitamos, pero seguramente, ahí no aparece, más bien quise decir, seguramente lo vamos a necesitar. Vamos a poner la densidad con la letra ρ que la representa del suero, 1020 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Y la viscosidad se representa con la letra eta y es de 3 por 10 a la menos 3, Poiseuille, 3 por 10 a la menos 3, que en este caso nos conviene utilizarlo como Newton, bueno, para simplificar un poquito el análisis de unidades, como Newton segundo sobre metro cuadrado. Que incluso también lo podríamos expresar, Newton sobre metro cuadrado son pascales. Entonces esto a su vez, y eso también nos va a simplificar, bueno, ahorita tal vez te preguntes, pero ¿para qué hacemos eso? Bueno, para el análisis de unidades que vamos a hacer después nos va a convenir. Entonces esto, Newton sobre metro cuadrado son pascales. Entonces el Poiseuille también podría ser pascal por segundo. Entonces esto sería lo mismo que 3 por 10 a la menos 3
pascales por segundo, ¿verdad? Vamos a ver su conveniencia. Bueno, la bolsa de sueros, la bolsa que suministra el suero está a 50 centímetros por encima del brazo del paciente. Entonces, aparte nos dan una altura. Están dando dos datos que parece que no lleva la fórmula. Bueno, 50 centímetros de altura, todo tiene que estar en metros, y esto sería igual a este 0.5 metros, recorriendo dos lugares el punto decimal a la izquierda. Ya tenemos todos nuestros datos en las unidades del sistema internacional. Apenas estamos preparando los datos como nos conviene y los vamos a utilizar en la fórmula, ¿verdad? Bueno, pues como datos nos dieron el radio de la aguja, el valor de pies constante, nos dieron la viscosidad y el largo, pero no nos dieron la presión. Entonces eso lo vamos a tener que calcular, y para eso es para lo que vamos a utilizar tanto la densidad como la altura. Para entender un poco la situación que se nos está preguntando, observemos este dibujo. Eso es lo que quiere decir el enunciado, ¿verdad? Hay una bolsa de suero en donde el nivel se tiene que medir desde donde termina en la bolsa de suero hasta donde está la aguja, donde hay un desnivel de 50 centímetros, ¿verdad? Entre el nivel de suero en la bolsa y la aguja que se encuentra en la vena. Entonces, bueno, pues, ¿cómo calcularíamos la presión? Necesitamos la presión para calcular el gasto en la ley de Poiseuille. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular la presión? Bueno, aquí ya nos vamos a ir remitiendo a varios conceptos que hemos visto anteriormente, como que aquí vamos a condensar todo lo que hemos aprendido desde hidrostática, hidrodinámica, y vamos a mencionar algunas relaciones con la medicina, ¿no? Entonces, bueno, por la paradoja hidrostática o paradoja hidrostática de Stevin, aprendimos que la presión en un punto de un fluido no depende ni de la cantidad ni del volumen. Aquí, aunque eh, esta manguerita sea muy delgada y tenga muy poco suero, la presión no depende de si hay mucho o poco suero, sino únicamente de la altura. Entonces, la presión hidrostática en el punto 2, ¿verdad? Comparado con el punto 1, ¿verdad? Comparada con sería igual a la presión hidrostática. Esa solo sería la presión manométrica. Sin embargo, también como la presión atmosférica está actuando tanto sobre la bolsa de suero como sobre la persona, entonces en realidad no la vamos a considerar, ¿sí? Porque al hacer la diferencia de presiones se cancelaría. Entonces, bueno, si lo quieren ya ver como regla en este ejercicio, la presión la vamos a tomar como presión hidrostática, como la presión hidrostática que genera esa columna de suero, esa columna de 50 centímetros. Oiga, profesor, pero unos centímetros están en la bolsa y otros están en la manguera, no importa. Vasos comunicantes, ya también lo vimos, ¿verdad? Entonces, no importa, como si fuera un solo recipiente, bolsa y manguera, ¿no? Entonces, la presión, la diferencia de presiones la vamos a calcular como la presión hidrostática, que genera esa columna de suero. Sin embargo, aquí estamos haciendo una simplificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre en el interior de nuestras venas también tiene una presión. Entonces, lo que necesitaríamos, digamos que en el extremo, en el extremo de la aguja, la presión que actúa es la presión hidrostática. Ya dijimos que la atmosférica no la consideramos porque actúa en los dos sistemas. Y en el extremo de la aguja, la que está metida en la vena, actúa la presión de la sangre. La sangre como que tratara de empujar al suero hacia afuera, mientras que el suero empuja la sangre hacia adentro, ¿no? Pero la presión que genera el suero es mayor que la de la sangre. Por eso, sí, nuestras venas tienen sangre, por eso nos cortamos y por eso fluye la sangre, ¿verdad? Por esa diferencia de presiones, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tendríamos que considerar la presión sanguínea, ¿no? En rigor tendríamos que considerarla. Sí, sin embargo, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos cuál es la presión sanguínea en esa vena. Oiga, profesor, y entonces la presión que toman los médicos. Bueno, para empezar, es que la presión sanguínea es variable. Oscila entre un mínimo y un máximo. El valor mínimo se llama presión diastólica, y esa presión se genera cuando el corazón se expande. Ese movimiento de expansión se le llama diástole. Al final de estos ejercicios ya simple y sencillamente pongo ahí las definiciones de sístole, diástole, presión sistólica y presión diastólica, ¿no? Entonces,
cuando el corazón se expande, baja la presión a un mínimo y cuando se contrae, a eso se le llama presión sistólica. Sístole es cuando el corazón se contrae y aquí entraría en juego el principio de Pascal. Un aumento en un punto de un sistema, un aumento de presión en nuestro corazón, se va a transferir sin reducción alguna a todo el sistema. Entonces ese aumento de presión se resiente en todas las venas, pero solo el aumento de presión. Entonces, bueno, y de ahí es de donde viene el fenómeno que conocemos como pulso. ¿Qué es el pulso? Pues ese como digamos, golpeteo que dan las venas, ¿no? Ese ensanchamiento. Como las venas no son una manguera rígida, cuando experimentan un aumento de presión, entonces la vena se expande. Y entonces eso lo podemos percibir poniendo los dedos en la muñeca o poniendo los dedos en la carótida. Hay varias formas, ¿no? En la arteria femoral también se puede tomar el pulso, entonces uno va a percibir ahí un ligero golpeteo, ¿verdad? Tiene que estar uno concentrado. Entonces, eso coincide con el aumento de presión en el corazón, se refleja en las venas, ¿verdad? También voy a poner la definición de pulso. Entonces, bueno, cuando tomamos la presión, pues se marcan dos valores, el mínimo y el máximo. La presión ideal son 120 sobre 90 u 80, ¿no? Por ahí, en milímetros de mercurio. La presión sistólica y presión diastólica. En esas unidades estaría. Entonces, pues, ¿qué presión consideramos en la vena? ¿La máxima o la mínima? O un promedio. Bueno, podríamos ocupar un promedio. Sin embargo, esa presión sería despreciable, o bueno, no tan despreciable, pero sí mucho menor que la presión que va a generar el suero. Por eso no la vamos a considerar. Alguien me podría criticar, pero no vamos a complicar el problema con ese asunto. Y otro detalle más, la presión que nos toman, el valor de presión, no es la presión en todo nuestro cuerpo. Por el principio de la ecuación de Bernoulli, dije, aquí vamos a conjugar todos los temas que hemos visto, ¿verdad? Por la ecuación de Bernoulli aprendimos que un líquido cuando sube baja su presión y cuando desciende aumenta su presión. Entonces cuando la sangre sube hacia nuestro cerebro va perdiendo presión. Entonces en nuestro cerebro es donde la sangre tiene menos presión, en nuestros pies cuando estamos parados es donde hay una máxima presión. Entonces la, este, la vena no tiene la misma presión que el corazón porque no se encuentra a la misma altura. ¿Verdad? Tendría que estar al mismo nivel para tener la misma presión. Tendríamos que sostener la mano a la altura del corazón y eso no es forzoso, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que cuando estamos acostados en posición horizontal, ahí sí, digamos, es aproximadamente homogénea la presión en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, por eso cuando a alguien le sacan una muela, le recomiendan dormir semisentado para que su cabeza quede más arriba que el corazón y la sangre no tenga tanta presión, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas aplicaciones a la medicina, ¿verdad? Entonces, bueno, no conoce, en conclusión, después de toda esta explicación, pero en donde conjugué los conceptos de hidrostática e hidrodinámica, no vamos a considerar la presión de la vena, porque no la conocemos, ¿verdad? Necesitaríamos un medidor de presión de sangre de la vena, porque el llamado baumanómetro o esfingomanómetro, ya habíamos mencionado, siempre se pone en un brazalete a la altura del corazón. Si levantamos la mano, estaría mintiendo la medida que del baumanómetro, marcaría menos presión. Ahora si nos acostamos y dejamos colgada la mano, el baumanómetro marcaría más presión, por eso uno tiene que relajar su brazo y ponerlo a la altura del corazón para que sea una medida precisa, ¿verdad? No vamos a considerar la presión de la vena, vamos a considerar que como si aquí no hubiera presión manométrica, sí hay una pequeña presión manométrica y que entonces la presión manométrica en un extremo es cero y en el otro es igual a la presión hidrostática. Entonces ahora sí, vamos a sustituir. Entonces, la presión hidrostática, voy a poner por acá la fórmula para que ya hagamos la sustitución. Bueno, vamos a poner aquí la fórmula, densidad por gravedad por profundidad. Entonces, donde aquí lo que importa es desde el nivel de donde está en la bolsa de suero hasta la aguja. Ya dijimos que son vasos comunicantes y entonces se conserva la presión. Densidad del suero nos la dan en el enunciado, 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por profundidad, por 0.5 metros.
Y esto sería igual a 4.998 me parece, 1020 por 9.8 por 0.5, 4.998 pascales. Ya redondeando a tres cifras significativas, pues serían 5 kilopascales, ¿verdad? Porque después de este 9 sigue un 8, entonces sube el 9 a la siguiente cifra significativa que sería un 0, pero afecta a la siguiente cifra que también es un 9, sube a 0 y afecta a la primera cifra significativa. Así que redondeando a tres cifras significativas serían 5 kilopascales, aunque ahorita necesitamos el valor en pascales. Entonces vamos a manejarlo como un 5000 y un 5000 es lo mismo que 5 por 10 a la 3. 5 por 10 a la 3 este, pascales, ¿verdad? Que alguien diría, no, profesor, sería 4.99, no. Cometerías un error más grande dejándolo como 4.99 que como 5. Estás cometiendo un error por truncamiento. Si lo quieres utilizar todas las décimas, bueno, podrías poner 4.998, pero eso realmente no va a modificar el resultado. Que lo pongamos como 5 va a quedar prácticamente igual el resultado. Por fin, vamos a estrenar nuestra fórmula de ecuación de Boisseil porque no la hemos utilizado. Apenas preparamos los datos y todo lo que vamos a necesitar. De aquí en adelante es un problema de vil sustitución directa. Vamos a sustituir, entonces el gasto es igual al radio a la cuarta potencia, dice ahí, entonces sería 2 por 10 a la menos 4. Aquí vamos a tener que recordar algunas cuestiones de leyes de los exponentes, o más bien de notación científica, en donde se incluye leyes de los exponentes, a la cuarta potencia. Luego por la diferencia de presiones, por 5 por 10 a la, por 5 por 10 a la 3 pascales, y luego por pi, vamos a dejar aquí el valor de pi, ahorita lo utilizamos todo el que contiene la calculadora, y todo dividido entre, dice la fórmula, 8 veces el valor de la viscosidad entre 8 por la viscosidad son 3 por 10 a la 3 por 10 a la menos 3, perdón, pascales por segundo, y por eso es por lo que convenía dejarlo. Aquí ya podemos ir cancelando estos pascales, ¿verdad? Entre, entre la longitud y la longitud serían 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Y aquí ya nada más hay que tener cuidado con las operaciones, recordar, ¿verdad? Pues todas las reglas de la notación científica. Para que no se confunda, pongo esa raya, ¿no? Entonces el gasto sería igual a 2 por 10 a la menos 4 a la cuarta potencia. Sería, ¿cuál es la regla? Se eleva el 2 a la cuarta potencia y estos exponentes se multiplican. 2 a la cuarta potencia no es 2 por 4, sino 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Serían 16 por 10 a la menos 16. Menos 4 por 10 a la menos 16. Metros cuartos o metros a la cuarta potencia, ¿verdad? Y eso multiplicado por 5 por 10 a la 3. Ya cancelamos los pascales y por el valor de pi. En el denominador vamos a hacer la multiplicación ya directamente. Me faltó las unidades de metros, ¿verdad? Había dicho metros a la cuarta potencia y no lo puse. También se elevan las unidades. Entonces, en el denominador, ¿cómo se multiplican? Se multiplican entre sí todos los coeficientes. 8 por 3 por 2. 8 por 3, 24 por 2. 8 por 3, 24 por 2 serían 48. 48 por 10 a la menos 3. No es cierto. Y los exponentes se suman. 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, entonces quedaría, se suman, pero respetando el signo, sería menos 3 más menos 2. Entonces sería suma de dos números negativos por 10 a la menos 5. ¿Y qué unidades tenemos en el denominador? Segundos, metros. Ya de aquí podemos ir viendo qué quedaría de esta combinación de unidades.
Metros a la cuarta entre metros, quedarían metros cúbicos en el numerador, segundos en el denominador. Así que ya están las unidades de gasto, ¿verdad? Esas serían las unidades. Muy bien, entonces el numerador sería igual a 16 por 5 y por pi. 16 por 5 y por pi. Se multiplican entre sí los coeficientes también, como lo hicimos en el denominador. Aquí vamos a multiplicar esto, 16 por 5 y por pi. Entonces eso da un 251.3. Redondeándolo a tres cifras significativas, esto sería igual a 251. 251 por 10 a la que. Entonces tengo un por 10 a la menos 16 y por 10 a la 3. Se suman los exponentes, ¿verdad? Pero aquí uno es negativo y otro es positivo. Entonces sería menos 16 más 3. Entonces quedaría por 10 a la menos 13. Y en el numerador, ¿qué unidades ya me quedarían? Metros cúbicos. Ya dijimos que vamos a cancelar los metros del denominador y le bajamos un grado a los del numerador, ¿verdad? Y todo esto entre 48 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 segundos. Muy bien, pues entonces vamos a calcular el gasto. Bueno, vamos a hacer esa división. Pues primero dividimos el 251 entre el 48. 251 entre 48 nos da un 5.23, 22.9, redondeando 5.23. Ya no vamos a tener que acomodar punto decimal. Por 10 a la que, pues ahora se restan los exponentes. Al exponente del numerador le vamos a restar el exponente del denominador. Tenemos un menos 13 menos 5. ¿Sí? Así es la regla, respetando el signo. Al exponente en una división de potencias, al exponente del numerador se le resta el del denominador. Entonces me quedaría un menos 13 menos 5, pues sería lo mismo que un menos 13 más 5, es decir, menos 8, por 10 a la menos 8. Tal vez todos estos pasos tú te los puedes ahorrar si sabes utilizar bien la función de notación científica en la calculadora. Entonces, pudieras intentarlo ya de la primera expresión, pues sustituir los valores y a ver si al final llegas a este valor, ¿verdad? Y es más, tal vez te dé un 5.24 en lugar de 23 por el redondeo en el caso del valor de pi, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos el gasto, ya podemos marcar aquí el resultado. Ese es el resultado del inciso A o de la primera pregunta. ¿Cuál es el gasto a través de la aguja? Nos queda un gasto muy pequeño, sí, pero es que estamos usando metros cúbicos por segundo que se utiliza para medir gasto en ríos, para medir el gasto en una de la sangre en una vena. Se queda muy sobrado, ¿verdad? Entonces, pues, además, por otro lado, nos están diciendo en la pregunta de en cuánto tiempo se tarda en inyectar 250 metros cúbicos de suero al paciente. Entonces, vamos a tener que convertir, ¿verdad? Vamos a tener que convertir a centímetros por segundo y tal vez aún así quede muy pequeño el gasto y tal vez lo más conveniente sea pasarlo a centímetros cúbicos, que es lo mismo que milímetros, a milímetros por minuto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a hacer ahora esa conversión, vamos a aplicar el método del factor unitario. Entonces, para transformar las unidades, primero ponemos la cantidad que queremos transformar, ¿verdad? Entonces pondríamos 5.23 por 10 a la 8, por 10 a la menos 8, perdón, metros cúbicos sobre segundo. Y necesitamos una equivalencia para transformar los metros cúbicos a centímetros cúbicos. Eso lo vimos desde el tema de densidad. Entonces, un metro cúbico no tiene 100 centímetros cúbicos. Si no mal recuerdas, tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, 1.000.000 es lo mismo que 10 a la 6. Pues pondríamos metros cúbicos en el denominador y su equivalencia en el numerador, 10 a la 6 centímetros cúbicos. Aquí me faltó el exponente, 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Verdad? Bueno, que tal vez alguien que aplique el método del factor unitario de una forma muy formal podría llegar a esto mismo, pero en dos pasos. Si no mal recuerdas, cuando quieres transformar una unidad, por ejemplo, metro cúbico, lo queremos transformar a centímetros cúbicos, pues primero hay que utilizar las unidades lineales, ¿no? Entonces, la equivalencia entre las unidades, pero hablando en longitud. Entonces, un metro tiene 100 centímetros. Ese factor vale 1.
El numerador y el denominador son iguales, pero aquí no se cancelarían metros con metros cúbicos. Aquí tendríamos que añadir un cubo para que al elevar al cubo, aunque es uno, sigue siendo uno, pero estos metros se conviertan en metros cúbicos. Entonces tendríamos metros cúbicos en el denominador y en el numerador tendríamos 100 centímetros al cubo, 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Que es lo mismo que 10 a la 6. Bueno, eso sería de una forma un poquito más formal en cuanto al método del factor unitario. Aún así, con este valor va a quedar muy pequeño el gasto. Esto por 10 a la menos 8 y por 10 a la menos 6 serían 5.23 por 10 a la menos 2. Esto sería lo mismo que 0.0523 centímetros cúbicos por segundo o mililitros, perdón, por segundo. Entonces aún así es un gasto muy pequeño. Entonces que se vacíe esa bolsa o que se inyecte en esos 250 centímetros cúbicos no va a tomar varios segundos, sino varios minutos. Entonces tal vez nos convenga, para que sea un poquito más fácil de entender el resultado, transformar esto no a centímetros cúbicos por segundo, sino por minuto. Entonces necesitamos una equivalencia para transformar los segundos a minutos. Para eso pondríamos los segundos en el numerador, minutos en el denominador, pero con su equivalencia. Para que ese factor valga 1, pues necesitamos que el numerador sea igual que el denominador. Y 60 segundos es igual a un minuto, ¿verdad? Y aquí se cancelan los segundos, se cancelan los metros cúbicos y el resultado estaría en centímetros cúbicos o mililitros por minuto. Entonces ahora sí hacemos la operación. 5.23 por 10 a la menos 8 por 10 a la 6 sería 5.23 por 10 a la menos 2, ya lo habíamos mencionado, y eso lo multiplicamos por 100, perdón, por 60. Y eso sería igual a 3. Ahora sí ya es un poquito más representativo, ¿verdad? O un poquito más fácil de entender. 3.138, 3.14 mililitros o centímetros cúbicos por minuto. Tal vez está ahora demasiado bajo ese gasto. Tal vez serían más mililitros por minuto. Lo desconozco, tendríamos que preguntar ahí a alguien especialista en salud, cuántos mililitros por minuto tienen que entrar, ¿verdad? Bueno, entonces, pero esa no es la pregunta. Ya tenemos el gasto. La pregunta es en cuánto tiempo se van a inyectar 250 centímetros cúbicos al paciente. ¿En cuánto tiempo, verdad? Ya hemos hecho cálculos de ese tipo. Ahora lo voy a poner por del otro lado. Ya no tengo espacio. Entonces, aquí para calcular el inciso B necesitaríamos la fórmula de gasto. Gasto es igual a volumen entre tiempo, la fórmula fundamental. Conocemos el volumen que se va a inyectar, conocemos a qué ritmo se va a inyectar ese volumen. Ya hemos hecho este despeje en otros ejercicios, ya no entro más en detalles. Y de aquí, si hacemos el despeje, el tiempo, que es lo que queremos calcular, sería igual al volumen entre el gasto. Y entonces el tiempo sería igual a volumen, 250 centímetros cúbicos, un cuarto de litro, entre el gasto, que son 314, no, perdón, 3.14 centímetros cúbicos por minuto. Si analizamos las unidades, en el numerador tengo centímetros cúbicos, en el denominador centímetros cúbicos sobre minuto, multiplicando extremos por extremos, medios por medios, nos quedarían centímetro cúbico minuto en el numerador, centímetro cúbico en el denominador, se cancelan los centímetros cúbicos, el resultado estaría en minutos, unidades de tiempo, es lo que estamos calculando, ¿verdad? Ya, finalmente el resultado es una división 250 entre 3.14 y ese resultado es 79.6 minutos, casi 80 minutos, 79.6 minutos. Entonces bueno, a lo mejor no es un tiempo que no es tan ilógico. Entonces ese suero, esos 250 mililitros de suero, entrarían en 1 hora y 10 y casi 20 minutos, ¿no? En 1 hora y 20 minutos entraría el suero en ese paciente, ¿verdad? Tal vez quedaste abrumado con este ejercicio y dices, esto va a venir en el examen, maestro. Bueno, pues entonces, ¿para qué lo enseña uno, verdad? Este,
Pero bueno, platiqué muchos detalles. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 que es prácticamente igual que este, pero ahora sí vamos a hacerlo ya de manera directa, sin tantas explicaciones. Aún así va a ser todo este procedimiento, pero a lo mejor así se siente un poco más sencillo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, si vas a copiar algo, ponle pausa, ¿verdad? Y ahorita apunta el enunciado del ejercicio 2 y ya que estés listo le pones play al video, ¿verdad? Un paciente recibe suero por medio de una aguja de 3 milímetros de radio. Vamos poniendo los datos. Este, 3 milímetros, el radio sería lo mismo que 0.3 milímetros. 0.3 milímetros sería igual que 0.3 por 10 a la menos 3, porque el mili es lo mismo que 10 a la menos 3. 0.3 por 10 a la menos 3. Pero al acomodar el punto decimal nos quedaría como 3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ya lo ponemos más rápido, 3 por 10 a la menos 4. Metros. Necesitamos todo en metros. Luego sigue diciendo el procedimiento y tiene una longitud de 1.5 centímetros. La longitud es 1.5 centímetros, sería lo mismo que 0.015 metros, que a su vez es lo mismo que 1.5 por 10 a la menos 2. Ya dijimos que centi lo podemos intercambiar automáticamente por 1 por 10 a la menos 2. La densidad del suelo es 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Y luego la viscosidad es de 3 por 10 a la menos 3. La viscosidad 3 por 10 a la menos 3. Se conservan algunos datos del ejercicio anterior. 3 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Poiseuille, que nos conviene como Newton segundo sobre metro cuadrado. Dijimos hace ratito, así nos conviene. Que es lo mismo que eh, kilogramos sobre metro segundo. Ya está la viscosidad. La bolsa que suministra el suero está a 0.8 metros por encima del brazo del paciente. O sea, esta bolsa está más alta, 0.8 metros. Entonces eso va a generar una mayor presión y si las demás condiciones se conservaran, entonces tendría un mayor gasto. La longitud es más corta que la del ejercicio anterior, eso también va a aumentar el gasto, ¿verdad? Entonces, por un lado aumenta el gasto el que la bolsa está más alta y por otro lado que la aguja es más corta, ¿sí? Entonces, el radio es más grueso, también eso va a aumentar más el gasto, entonces aquí el tiempo va a ser mucho menor. Entonces, eh, ¿cuál es el gasto a través de la aguja? Nuevamente recordando lo que hicimos en el ejercicio anterior, primero tendríamos que calcular la diferencia de presiones y aquí haciendo una simplificación la vamos a calcular como la presión hidrostática que genera el suero en la punta de la aguja. Estamos despreciando la presión sanguínea. Entonces la presión hidrostática sería densidad 1020 kilogramos sobre metro cúbico por gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por la altura por 0.8 metros. Será mayor presión, ¿no? En el ejercicio anterior era medio metro. Entonces 1020 por 9.8 y por 0.8 el resultado serían 7.996. Pues prácticamente también redondeando a tres cifras significativas serían 8.000 pascales. Bueno, vamos a ponerlo así, 8 kilopascales, vamos a poner 7.996, de hecho 97, todavía más cercano, pascales, que es lo mismo que 7.997 kilopascales, y eso lo redondeamos a 8 kilopascales, pero lo necesitamos en pascales, en notación científica sería 8 por 10 a la 3. El prefijo kilo se lo podemos intercambiar automáticamente por 1 por 10 a la 3. Cada prefijo kilo, centi, mili, hecto, deca, giga, etcétera, tiene su equivalencia en notación científica. Bueno, ya tenemos la presión, ya podemos sustituir en la fórmula del gasto. Entonces el gasto sería igual a, dice la fórmula, el radio a la cuarta potencia. El radio son 3 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta potencia por la diferencia de presiones por 8 por 10 a la 3 pascales por
pi entre o sobre, en el denominador 8 veces la viscosidad es 3 por 10 a la menos 3, 3 por 10 a la menos 3, newton segundo, que más bien habíamos dicho otra cosa, ¿verdad? Habíamos dicho que esto, newton sobre metro cuadrado son pascales, entonces aquí nos conviene más bien la viscosidad, expresarla en pascales por segundo, pascales por segundo. Entonces aquí pondríamos más bien pascales por segundo para que así podamos ya más, de una manera más clara y rápida, cancelar los pascales. De todas maneras se podría hacer el análisis dimensional, pero todavía se complicaría más el ejercicio, ¿no? Ya de por sí complicado. Por la longitud, por 1.5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, bueno, pues vamos a hacer las operaciones. En el numerador tendríamos 3 por 10 3 a la cuarta potencia son 81. ¿Verdad? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 10 a la menos 16. Serían metros cuartos. Por 8 por 10 a la 3, ya se cancelaron las unidades y por pi. Y esto dividido entre, es idéntico el ejercicio, ¿verdad? Estamos repasándolo. Abajo ya podemos multiplicar todo, 8 por 3 por 1.5, 8 por 3 por 1.5, los coeficientes sería 36 por 10 a la, y los exponentes se suman, menos 3 más menos 2 quedaría por 10 a la menos 5 segundos por metro. Metro cuarto entre metro quedaría metro cúbico sobre segundo, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar ahora en el numerador 81 por 8 por pi, 81 por 8 por pi, nos quedaría un 2035.7, 2036, que en realidad lo deberíamos manejar como 2040, no cambiaría mucho el resultado, aunque no lo creas, 2036 por 10 a la menos 16 y 3 quedaría por 10 a la menos 13. ¿Verdad? Y quedarían, ya vamos a bajarle un grado a los metros cúbicos, y en el denominador ya nada más nos quedarían segundos. Entre 36 por 10 a la menos 5, se parece a una S, por 10 a la 5 segundos. Hacemos esa división y entonces el gasto serían 2036 entre 36, daría 56.55, entonces daría un 56.6 por 10 a la, y se restan los exponentes, 13 menos 5 quedaría por 10 a la menos 8. Al exponente del numerador, menos 13, le restamos el del denominador, pero el del denominador tiene signo negativo, se junta un doble signo negativo, ese menos menos se convierte en una suma, y entonces sería menos 13 más 5 por 10 a la menos 8 metros cúbicos por segundo. Que si acomodamos el punto decimal sería lo mismo que 5.66 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Si el exponente se desliza a un lugar hacia a la izquierda, entonces le bajamos un grado al exponente, ¿verdad? En notación científica, que tal vez si tú hiciste el ejercicio directamente con la calculadora y a lo mejor dijiste, no, es que a mí me da un valor diferente, ¿no? Seguramente a ti te dio desde el principio este valor, ¿verdad? Bueno, entonces ya calculamos la primera pregunta. Bueno, ahora, ¿en cuánto tiempo se inyectan 250 centímetros cúbicos de suero al paciente? Nuevamente, tenemos el volumen en el gasto en metros cúbicos y tenemos en metros cúbicos el gasto y en centímetros cúbicos el volumen. Entonces vamos a transformar otra vez el gasto y también para que cobre un poquito más de sentido, ¿verdad? En este caso el gasto es considerablemente mayor que el del ejercicio anterior, entonces a lo mejor no hay necesidad de pasarlo a centímetros cúbicos por minuto como en el ejercicio anterior, sino a centímetros cúbicos por segundo. Profesor, en el resultado, en el examen, ¿en qué unidades calculamos el tiempo o en qué unidades dejamos el gasto? Hay que poner atención al enunciado. En el examen tal vez diga calcular el tiempo en segundos, calcular el tiempo en minutos, y eso ya te indicaría aquí a qué tendrías que transformar el gasto, ¿verdad? Entonces el gasto
vamos a transformarlo 5.66 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Ya vimos en el ejercicio anterior que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y entonces la equivalencia de 1.000.000 son 10 a la 6 centímetros cúbicos entre metro cúbico. Ese factor vale 1, estoy multiplicando por 1, se cancelan los metros cúbicos. Por 10 a la menos 7 y por 10 a la menos 6 quedaría un por 10 a la menos 1. Repito, 10 a la menos 7 y 10 a la 6 se restan los exponentes, bueno, se suman, pero respetando el signo, menos 7 más 6 menos 1, quedaría 5.66 por 10 a la menos 1. Pero como es un exponente muy bajo, eso ya no conviene dejarlo en notación científica. Eso sería exactamente lo mismo que 0.566 centímetros cúbicos por segundo. Un poco más de medio centímetro cúbico por segundo, un poco más de medio mililitro por segundo. A ver, si el gasto fuera de medio mililitro por segundo, entonces, ¿cuánto tomaría inyectar un mililitro? ¿Estás de acuerdo que 2 segundos? Medio mililitro en un segundo, entonces un mililitro en 2 segundos. Y entonces, ¿en cuánto tiempo se inyectarían 250 centímetros cúbicos? Entonces serían como 500 segundos. Pero aquí el gasto es todavía mayor, así que el tiempo va a ser menos de 500 segundos. Bueno, vamos a calcularlo. ¿En cuánto tiempo exactamente se inyecta el suero? Bueno, entonces ese es el inciso B. Inciso B. Todo esto era para el inciso A. Volvemos a utilizar la fórmula del gasto, que es volumen entre tiempo. De esa fórmula, el tiempo sería igual a volumen entre gasto. Ya hemos hecho en otros ejercicios y temas este despeje y bueno, pues sustituimos. Entonces el volumen son 250 centímetros cúbicos entre 0.566 centímetros cúbicos por segundo. En el caso anterior el resultado quedó en minutos. Bueno, aquí si el gasto lleva segundos, el resultado quedaría en segundos. Los 250 entre 0.566, el resultado serían 441. Dije que el tiempo sería menor porque el gasto era un poco mayor a medio centímetro cúbico por segundo, ¿verdad? Entonces en 441.6, en 442 segundos. Y eso sí se me hace mucho, ¿verdad? Se me hace muy rápido para inyectar una bolsa de suero, pero no lo sé. Habría que preguntarle a algún o alguna especialista de enfermería en cuánto tiempo se tienen que inyectar más o menos un cuarto de litro de suero, ¿verdad? Eso entre 60, pues serían como unos 7 minutos, casi 7 minutos y medio, ¿verdad? Entonces se me hace poco tiempo. A lo mejor el del primer ejercicio fue demasiado tiempo y este es muy poco tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos cómo podemos regular la velocidad, podríamos regularla, bueno, además de que tienen una válvula y la verdad es que esto ya se resuelve de una forma un poquito más práctica, se cuenta el número de goteo, la gota, el número de gotas en un intervalo de tiempo, pero eso estaría relacionado, sí, porque esa válvulita además tiene otro dispositivo, ¿no? En donde se ve que una gotita está cayendo, entonces dependiendo del ritmo de ese goteo se puede saber, se puede determinar el gasto, pero a fin de cuentas sí es algo que se toma en cuenta para administrar suero, ¿no? Muy bien, pues esto es lo que tiene que ver con la ecuación de Poiseuille. Muchos cálculos, mucha notación científica, hay que estudiar mucho. ¿En qué unidades vamos a calcular el tiempo? Hay que leer el enunciado del examen. Si dice en cuántos segundos o si dice en cuántos minutos, ahí el enunciado mismo nos lo va a indicar. Con esto terminamos este tema.